oración. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Hoy traigo un mensaje de una arma espiritual poderosa para nosotros los hijos de Dios. Para nosotros que entendemos que somos seres espirituales, que tenemos un alma y que estamos contenidos en un cuerpo. No sé si en muchas oportunidades usted ya ha escuchado que somos seres tricótomos, cuerpo, alma y espíritu. Pero me gusta más la explicación de mi pastor, alias mi esposo, que él dice, no es que seamos solo seres tricótomos, más bien porque no nos vemos como seres espirituales que tenemos un alma, o sea, somos pensantes, tenemos emociones y decisiones contenidos en un cuerpo. Si somos seres espirituales, eso quiere decir entonces que tenemos que ser intencionales en activar el mundo espiritual en nuestra vida y estudiar las armas espirituales que nos hacen vencedores y ganadores. Así que hoy vamos a estudiar la oración. Digamos juntos, la oración. La oración es un arma que todos los creyentes debemos activar. Es tan poderosa y tiene tantos resultados en nuestra vida que vamos a estar tentados a no utilizarla. Va a haber muchísima oposición con respecto a la oración, porque cuando oras cosas grandes suceden. Y ese es el reto que tengo para hoy: despertar en tu espíritu el deseo de orar. Tanto en mi casa como en la iglesia, yo soy conocida como la intercesora y me encanta que me conozcan así. Soy una mujer que soy apasionada por la oración. Así que quiero hoy empezar contándote mi último testimonio de la oración y espero con este inspirarte a orar más. Nosotros como iglesia estamos ubicados en Miami, hemos crecido últimamente de una manera exponencial, mi esposo siendo el presidente de la Asociación de Pastores del sur de la Florida. Somos conscientes que nuestro crecimiento no es común. Y le damos gloria y honra a Dios por eso. Pero cuando crecemos, quiere decir que entonces necesitamos nuevos espacios para no colapsar. Así que nos dimos cuenta que nuestra iglesia venía creciendo, eso implica parqueaderos, más familias. Y teníamos al lado de nuestra iglesia un terreno que decíamos el perfecto para seguir expandiéndonos y para seguir expandiendo el reino de Dios. Porque la iglesia es eso, es acerca de expandir el reino de Dios, traer el reino de Dios acá a la tierra. Así que deseábamos ese terreno. Pero el dueño había hecho una declaración y nos dijo, nunca vamos a vender. Y esas declaraciones en el mundo natural ocurren frente a nuestra expansión, frente a nuestro avance, frente a crecer. Pero no es acerca de lo que se declara en la tierra, sino es acerca de lo que Dios quiere. Y nosotros veíamos futuro y necesitábamos el terreno. Así que como intercesora le dije a mi pastor, y cuando son cosas de la iglesia siempre le digo pastor, mentira, le dije amor. Mira, siento en mi corazón que empecemos oración por ese lugar. Siento además que tiene que ser una intercesión de la iglesia para conquistar ese lugar. Vamos a cambiar esa declaración del dueño y vamos a pedir que nos poderlo comprar. Mi esposo pues dijo claro, de una. Así que yo instauré los miércoles un tiempo de oración presencial en la iglesia de acuerdo a mi horario. Y nos empezamos a reunir un grupo limitado de guerreros, pero había una también con mi nombre. Y cuando nosotros empezamos la primera vez dijimos, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé la estrategia para conquistarlo. Y el Señor puso sobre su corazón que debíamos empezar a orar para que ellos encontraran un nuevo proyecto y un nuevo lugar para que desearan vender. Y me pareció noble, está lleno de propósito, y así que antes de pedir el terreno para nosotros empezamos a orar por ellos. Y empezamos a orar porque existía en ellos una nueva esperanza, un nuevo futuro para querer salir de ahí. Y ustedes podrán decir, ¿qué creen que ocurrió? Pues lo que pedimos. Ellos empezaron a hacer otro proyecto y nos llamaron diciendo que querían vender. Hoy en día ese terreno es nuestro, es de Full Life, es una realidad.
Y es lo que nosotros tenemos que creer que ocurre y que pasa cuando levantamos nuestra voz a Dios. La oración es poderosa. Así que quiero empezar hoy leyéndote 1 de Pedro 4, del 7 al 11, donde se nos habla sobre la oración. Y dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Nos sentimos identificados con este pedazo? Estamos en los últimos tiempos, definitivamente. Y dice: así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Esta porción me fascina porque habla de poder orar bien. Y no sé si a ti, pero a mí me gusta hacer las cosas bien. Y siempre inspiro a las personas que cuando se trata de las cosas de Dios, por favor, hagámoslas bien. Nuestro Dios es completamente bondadoso, es completamente bueno y es digno de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso. Siempre que vas a hacer algo para Dios, lo hacemos bien, con entusiasmo, con actitud. Así que esta porción de la palabra me fascina. ¿Cómo así que no solo para orar? Nos dice para hacerlo bien. ¿Para hacerlo cómo? Bien. Vamos a aprender a orar bien. Y entonces a continuación nos da dos frases que constituyen acciones o responsabilidades nuestras para hacerlo bien. La primera corresponde, dice: manténganse sobrios y con la mente despejada. Así que yo le he puesto como un igual a esto, pensar bien. Y esto también es algo que a mí me ha apasionado en mi recorrido como pastora. Me ha encantado enseñar sobre poder pensar bien. Y me encanta enseñarlo porque nuestra torre de control es nuestra mente. Así que yo me he dispuesto, yo digo: Dios mío, si mi torre de control es la mente, yo quiero ser una mujer que piensa bien. La palabra de Dios dice que tú y yo podemos tener la mente de Cristo. Así que yo no quiero una mente caída, negativa, depresiva. Y así puede ser tu mente. No, la palabra dice que yo puedo tener la mente de Cristo y cuando la tengo, puedo pensar bien. Así que si para orar bien necesito pensar bien, quiero ilustrarte un ejemplo de lo que significa pensar bien. Este ejemplo nace de una llamada de una de mis ovejas. Me suena el teléfono y yo le contesto y me dice: pastora, quiero pedirte que me perdones. Para mí fue una sorpresa que me estuviera pidiendo perdón porque yo no me sentía ofendida por nada con ella. Así que yo le digo: ¿y de qué quieres que te perdone? Y me dice: de la última llamada que te hice. Así que yo empecé a pensar y yo dije: pero la última llamada que me hiciste fue acerca de una visión que tuviste en la iglesia mientras que adorábamos. Y mientras que adorábamos, ella dice que del altar salían animales en su mente y me dijo: quiero llamar a mi pastora y quiero entender qué significa. A mí me cautivó, yo creo en las visiones. ¿Por qué creo en las visiones? Porque la Biblia dice que tendremos visiones. La recibió en la casa de Dios, está llamando a su pastora. Me activo espiritualmente y sentí interés por descifrar lo que Dios quería decirnos acerca de esa visión. Me sentí involucrada y llamada. Así que le dije: bueno, dime los animales. Ella me hizo una diferente mención de animales y pues como conozco la Biblia pude identificar muchos de ellos. Pero hubo uno que me llamó mucho la atención cuando ella me dijo: el tigre. Así que yo sí dije: uy, no, pero es el tigre. Involucré a mis hijos y les dije: niños, ¿dónde en la Biblia sale el tigre? Y ellos dijeron: en el arca de Noé. Y me fascinó, porque yo enseño muchas veces que para mí la iglesia es el arca de Noé. No es perfecta, todos somos diferentes, puede haber mal olor, pero es el único lugar donde hay vida, donde está la fuente de la verdad. Ahí nos equipamos, nos resguardamos para salir después a cumplir nuestro llamado y nuestro propósito. Me encanta el arca de Noé como la iglesia. Así que para mí el significado del tigre en toda como lo que descifrábamos de la visión fue: el tigre representaba el arca de Noé. El caso fue que la visión fue hermosa, la disfrutamos, hicimos todo el recorrido, nuestros hijos estuvieron involucrados, ella también tiene hijos pequeños. Así que me confrontaba: ¿por qué me está pidiendo perdón de esa llamada? Y yo le dije: ¿pero qué estuvo mal en esa llamada? Me dijo: no sé, siento que estuvo mal.
Y ahí me di cuenta que muchas veces nuestros sentimientos se convierten en pensamientos que no sabemos categorizar y los consideramos como malos cuando pueden ser buenos. Así que aproveché esa llamada para discipularla, para pastorearla, y de ahí surgió el siguiente ejemplo. Yo había comprado hacía poco que en la misma caneca están como las dos canastas, una para ropa de color y otra para ropa blanca. Me emocionaba la caneca porque además me permitía enseñarle a mis 3 hombres a categorizar desde ya su ropa y ahorrarme el momento de categorizar. ¿Alguna se siente identificada? Que no es una caneca, sino ya de una son 2, y poder lavar más fácil. Así que yo tenía mi caneca, yo estaba hablando en mi habitación y estaba mi caneca ahí nueva, y yo le dije, pero ¿por qué me pides perdón de un pensamiento bueno como si fuera malo? Estás pensando mal. La palabra de Dios enseña que solo nos arrepentimos de lo que estuvo mal. Tú me estás pidiendo que te perdone de algo que fue bueno. Quiere decir que ella estaba teniendo una dificultad para categorizar lo bueno y lo estaba poniendo en la caneca de lo malo. La realidad es que todos en nuestra mente recibimos pensamientos de la categoría de las tinieblas, que son oscuros, que nos hacen mal y que dañan a los demás, y también recibimos pensamientos de Dios que corresponden a la luz, que corresponden a la sabiduría de Él. Pero tú y yo lo primero que tenemos que hacer para saber pensar bien es saberlos categorizar. ¿Qué ocurre, iglesia, si permitimos que alguno de los pensamientos negativos se va en la ropa o en la canasta de ropa blanca y tú la metes a lavar? Arruinas toda tu ropa. Así que tú y yo debemos aprender a pensar bien. Una vez tenemos categorizados los pensamientos, y para esto es necesario Biblia, porque hay veces como a mi oveja le pasó, ella estaba pidiendo perdón, algo que no era digno de pedir perdón, pero ¿por qué vas a pedir perdón de eso? Y necesitamos aprender a categorizarlos para que después en oración, diga, ¿cómo? En oración. Me gusta poner a repetir porque la voz tiene autoridad y tu propia voz tiene mucha autoridad sobre ti. Es bueno que tú te escuches diciendo la verdad. Así que una vez categorizas los pensamientos, los de la categoría negra que vienen de las tinieblas, tú debes llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Orar bien implica pensar bien. Cuando tú vas a la presencia de Dios y vienes cargado con tu pastor, o vienes cargado con tu jefe, o vienes pensando mal, necesitas llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Si vienes pensando mal acerca de ti misma, necesitas coger esta caneca y meterla en la lavadora. Ahora déjame decirte algo, decir que tengo que lavar no lava la ropa. ¿Qué lava la ropa? La acción de llevarla, en mi caso tengo unas lavadoras espectaculares, meterla, poner el jabón y ponerle start. En muchas oportunidades nosotros tengo que lavar, tengo una lavada de ropa, tengo. Eso no hace que la ropa se lave. El saber que vienes pensando mal de tu jefe, no lo limpia. Tú tienes que tomar el pensamiento y llevarlo cautivo, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo Jesús. Y ahí sí decir, esto que vengo pensando no corresponde a la mente de Cristo, renuncio a este pensamiento en el nombre de Jesús, y así sí vas a poder orar. Lo segundo corresponde entonces a estar emocionalmente saludables. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Estar emocionalmente saludables es necesario para que nuestras oraciones no sean estorbadas. La justificación bíblica está en 1 de Pedro, en el capítulo 3. Después de 2 párrafos que corresponden a responsabilidades de la mujer y del hombre, el párrafo cierra así. Dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Si la Biblia dice que si hago esto, que ya estamos por estudiar y entender, eso dejará de estorbar mi relación
con Dios, mi oración con Dios, tú y yo debemos concentrarnos en buscar qué es eso y entender que hay cosas que estorban la relación, que estorban la oración. Se levantan como muros que impiden que tu oración sea efectiva, lo dice la palabra de Dios. Empieza el párrafo hablándonos a las mujeres. Levanten la mano las mujeres. Ya, heme aquí. Y nos dice que más bien nuestra belleza, 1 Pedro 3:4 dice, más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Qué hermoso saber que para Dios hay un tipo de belleza. Si empezamos diciendo que somos seres espirituales, quiere decir que Dios aprecia un tipo de belleza en el espíritu cuando una mujer tiene un espíritu suave y apacible. Recuerda, ahí pueden decir los hombres amén con mucho respeto. Amén. Recuerda que esa condición es lo que se necesita para que la oración de la mujer no sea estorbada. En nuestro último congreso de mujeres en Miami, el Señor me regaló el nombre de firme. Y ser firme es totalmente ser una mujer con un espíritu suave y apacible. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Porque una mujer firme en espíritu es una mujer que se aferra a lo que Dios dice, no a lo que ella dice. Se aferra a la opinión de Dios, no a su propia opinión. Y cuando tú te aferras a la opinión de Dios, tú puedes ser suave y apacible. Mira, hay cosas que yo no le digo a mi esposo hasta que Dios no me dice que se las puedo decir. Y tengo una relación muy buena con mi esposo, yo tengo un matrimonio saludable. Sin embargo, para ser una mujer de espíritu suave y apacible, debo aprender a discernir en qué momento hablo con él ciertas cosas. Uno, mi opinión es ya. Quiero decirlo, ya. Pero la opinión de Dios es que una mujer sabia edifica su casa y si lo que estoy por decir no corresponde a un contexto sabio, yo me puedo callar. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mujeres, cuando desarrollamos en nosotros un espíritu suave y apacible, todo estorbo de nuestra oración es removido. Pero cuando nos quedamos en nuestra propia opinión, cuando nos volvemos duras de corazón, cuando somos las que tenemos que decir nuestro punto a toda costa, levantamos una muralla que en el campo espiritual podemos identificarla como un estorbo a nuestra oración. Con respecto a la responsabilidad del hombre, los hombres y las mujeres digan, ay, también para ellos también hay. Claro que sí, siempre los hombres y las mujeres, a mí me encanta ver que Dios siempre tiene como la distinción entre ellos y nosotros, pero siempre es bueno que nosotros seamos como abiertos a entender en esas diferencias, porque a veces esperamos que nuestros esposos hagan lo que nosotros esperaríamos o viceversa, pero mire que cuando Dios le habla al hombre y le habla a la mujer, entiende sus diferencias. Lo que le manda al hombre para que su oración no sea estorbada está a continuación, después de haberle hablado a la mujer. O sea que leamos el versículo 7 y dice, de igual manera. ¿Cómo? De igual manera, no es lo mismo, pero a ellos también les encomienda una responsabilidad. Dice, sean comprensivos en su vida conyugal, cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Automáticamente ahí dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Para los hombres es importante entender que deben desarrollar la capacidad de ser comprensivos y respetuosos. Y aquí no quiero que te sientas excluido, hombre, si no estás casado. Hay miles de mujeres a tu alrededor y con todas tú puedes empezar a desarrollar el ser comprensivo y el ser respetuoso. Cuando no lo eres, estarás levantando un muro que estorbará tu oración. ¿Qué hace la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? La oración cambia.
Digámoslo juntos, la oración cambia. Nada que nos pueda hacer sentir a nosotros como más estancados que permanecer igual. Pero nuestro Dios es un Dios de cambios y tú y yo debemos buscar los cambios y más cuando las situaciones que estamos viviendo no corresponden a la categoría de lo que Dios diseñó y planeó para nosotros. Así que tenemos que entrar creyendo que la oración cambia y en especial cambia cosas que tú y yo no deseamos en nuestra vida. Está en Santiago 5 del 13 al 16 y dice: la oración de fe, dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Alguno está de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiésense uno a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Yo quiero contarte que cuando yo entro en mis tiempos de oración, yo empiezo yo oro Biblia. Si la Biblia dice que la oración es eficaz y poderosa, yo digo, estoy por hacer algo efectivo y que tiene poder. Y eso me motiva a mí misma a llevarlo a cabo. Estoy por hacer algo que tiene poder y que será efectivo. Es como uno irse al gimnasio y creer que no va a ocurrir nada. No, usted va y se monta en la máquina y va a quemar calorías. Hay cosas que ocurren. La oración es eficaz y poderosa. La oración es eficaz y poderosa. Así que tú y yo tenemos que entrar confiados de que cosas van a cambiar, que lo que tú vas a pedir va a tener un efecto de manera poderosa en tu vida. En esta porción de la palabra, de alguna manera también podríamos rescatar cosas que Dios quiere cambiar en tu vida, que no es que Él las haya provocado, pero de pronto las está permitiendo, pero que el propósito tuyo es orar. ¿Cuáles son esas? Aflicciones, ¿me ayudas? Digamos, aflicciones, enfermedades, y si dice que levantará, pues todo lo que está caído. Y todos nosotros tenemos situaciones que nos afligen, pasamos por épocas o conocemos personas que están pasando por dolor y enfermedad, y cosas que deberían estar paradas pero están caídas. Son motivos de oración en nuestra vida. Pero me duele a veces darme cuenta que el pueblo de Dios habla de sus aflicciones, habla de sus enfermedades y se queja de lo que no está parado y debería estar con los mismos hermanos en la fe, pero no oran. Tuve también hace poco un almuerzo con una persona de la iglesia a quien estimo mucho y me contó su situación, y la verdad fue de esas veces en las que uno dice, todo está mal. La verdad es que salí cargada, y Dios sabe que empecé a orar por ella, Señor. Pero recuerdo un momento en el que entré a la iglesia y la vi sentada, y en mi corazón se despertó algo, y yo fui y le dije, mira, discúlpame, ¿tú sí oras por lo que hemos hablado? Y ella me dijo, no, yo soy una persona que tengo presente a Dios todo el tiempo, entonces yo como que hablo con Él en todo momento. Y yo, porque a veces le hablamos a las demás personas de lo que nos está ocurriendo, de lo que está pasando, pero Dios lo quiere escuchar. Y aquí también entonces tengo otra anécdota que me ha servido mucho para llevar a cabo la oración en mi vida. Mi segundo hijo, Abel, la ternura en pasta. O sea, yo digo, Abel es lo más tierno que hay. Y nosotros disfrutando de Abel, tenía 2 años, y recuerdo que un día entró a la oficina de mi esposo un niño que era menor que él, 4 meses, el hijo de la gerente de nuestra iglesia. Y apenas entró a la oficina dijo, hola, pastor. Mi esposo y yo nos asustamos porque para ese momento Abel ni siquiera decía mamá. O sea que al darnos cuenta que uno ya podía saludar al pastor y que nuestro propio hijo, que era un poco mayor, 4 meses mayor, pero tú sabes que en esa edad como que los meses se notan un poco más, no pudiera ni siquiera decirme mamá, o sea, nos despertó una alerta. Recuerdo que ha sido de las épocas en que más me he despertado como guerrera de oración y empecé a clamar a Dios. La verdad temí que Abel estuviera pasando
por algo más complicado. Sin embargo, entonces empezamos con el pediatra, empecé a tener lo que llevar a las citas de evaluación y definitivamente encontraron que Abel tenía un serio atraso en su área de lenguaje. Fue diagnosticado con apraxia, que es la dificultad de su cerebro de producir los sonidos. Así que teníamos que entrar inmediatamente en terapias. La terapista me dijo lo siguiente: tú sabes cuando él necesita algo, cuando quiere algo, tú puedes llegar a saber sus necesidades. Y uno como mamá dice, sí, uno no sabe, uno no le tienen que decir para saber que tienen hambre, tienen sueño, o sea, la conexión está. Y ella me dijo, bueno, el reto es que ahora en adelante no va a ser suficiente con que tú lo sepas, él te lo tiene que decir. Y tengo una imagen, nosotros en la cocina con mi esposo, con el tetero, Abel atacado llorando, y mi esposo y yo, tete, Abel bravísimo, llorando, atacado, y nosotros, porque la instrucción de la terapista era, no se lo pueden dar hasta que él no lo diga. Y con todo eso el Señor siempre me llevaba a entender, el Señor me decía, ese soy yo. Yo soy el Padre que conozco todas las necesidades, pero deseo escucharlas decir. Hay veces asumimos que porque Dios todo lo sabe, entonces no tengo que hablar con Él. Pero Dios, que es el Dios de las relaciones, desea escucharte hablar. Nada que genere más intimidad y cercanía entre dos personas que la comunicación. Y la oración es comunicación. Así que hoy quiero invitarte, despertar tu espíritu a no solo hables de tus aflicciones, enfermedades y de lo que no está bien en tu vida con tus hermanos. Ora. Y también cuando alguien te dice que ores, ora. Mi esposo y yo tenemos el pacto entre nosotros tenemos un chat entre el liderazgo. Y cuando alguno de nuestros líderes pide oración, nosotros no somos como, no, nosotros oramos inmediatamente. Ni es como que me lo voy a llevar a mi tiempo de oración. Cuando alguien pide oración, ora. Nosotros decimos automáticamente, estamos haciendo tal cosa, estamos en medio de una actividad, sale el mensaje, no sé quién, no sé qué. Señor Jesús, pedimos. Dios sabe la necesidad, pero nos quiere a nosotros escuchar. No hay nada más compasivo y que más muestre el amor hacia una persona que cuando tú oras por ella. Ámate y ora por ti mismo. Sin embargo, la realidad es, y no quisiera que te identificaras con el versículo que estoy por leer a continuación, me impresionó encontrarlo en la Biblia. Está en Santiago 4:2, que dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. ¿No tienen? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué no tenemos? Porque no piden. Está en la Biblia. No seas el tipo de persona que deseas algo y no lo consigues. No seas esa persona que se te despierta la envidia porque otros tienen lo que tú quisieras. Te despiertas en guerras, generas divisiones porque anhelas lo que otros tienen, pero nunca te has sentado a pensar que para ti hay una porción y que lo único que tú tienes que hacer es pedirla. En el contexto femenino, me encanta trabajar con la mujer, pero me doy cuenta que nosotros como mujeres tendemos a compararnos mucho. Y la comparación nunca nos lleva a un lugar correcto. Es diferente tú compararte a sentirte inspirado por. La inspiración viene de lo que hace esa persona, no de lo que es. Tú puedes verte inspirado. Una mujer de la Biblia espectacular, María de Betania, se sintió inspirada por otra mujer que alguna oportunidad le había lavado los pies a Jesús. Así que cuando ella estaba agradecida por lo que había hecho por su hermano Lázaro, al haberlo resucitado, están en una fiesta y ella dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ella no se comparó con la otra mujer, ella dijo, Jesús 1000 veces ha hablado de esos momentos en que derramaron un perfume costosísimo sobre él, eso le gusta a él, lo puedo hacer. Tú puedes ser una persona que inspira a otros a hacer lo correcto, pero no vayas tras ser esa persona. ¿Notamos la diferencia? El tema es que nosotros podemos vernos inspirados por cosas que otras personas tienen, pero tú y yo tenemos que creer que Dios tiene nuestra porción. Nuestro Padre es un Padre que no tiene hijos favoritos, pero sí tiene hijos más pedigüeños que otros. Conviértete en uno pedigüeño, pídele. Yo tengo una memoria muy especial de mi papá,
terrenal. Mi papá terrenal, lo estoy por verlo, viajo a Medellín a verlo. Mi papá terrenal no puede ir a Estados Unidos porque mi papá terrenal estuvo preso en los Estados Unidos por 10 años. Así que le quitan la visa, lo deportan y no puede ir. Historia corta, larga, en fin, es que él dura sus 10 años presos en la cárcel pidiendo por sus hijas, somos 2, hombres cristianos, y hoy en día mi esposo y yo servimos en el lugar donde él clamó. Yo soy una mujer que creo en la oración y tengo un gran hombre de Dios. Estoy por ver a mi papá, ahorita porque vamos para Medellín a oficiar un matrimonio y mi esposo lo lleva, le pagamos todo para que esté con nosotros. Cuando él llega de la cárcel, yo soy una jovencita y me acuerdo que un día salimos a desayunar y él me dice, mijita, es más rolo que yo, mijita, nunca creas que tu padre terrenal es como yo. A él sí le encanta que le pidan. Nuestros papás terrenales nos dicen, ¿otra vez está pidiendo? Uy, uno de papá hoy en día no pida tanto. Y nos meten en la mente que pedir es malo. Pero nuestro papá celestial le encanta que le pidan. Dice, oren sin cesar. Y me encanta que esa declaración tan poderosa haya venido de mi papá terrenal. Creo que puede tener un efecto y por eso ser la intercesora que soy. Porque yo creo que a mi papá sí le gusta que le pidan. Yo oro por todo. Todo lo que yo deseo, yo se lo pido a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que a nuestro Padre le encanta dar, es generoso. Y cuando tú recibes lo que vienes pidiendo, eso genera intimidad. Desata en ti un corazón agradecido. ¿No es hermoso que uno desee algo y cuando tú lo has pedido y te llega, ¿tú qué dices? Gracias. Dejas de asumir que la persona fue amable contigo o que fue una coincidencia o que estuviste de buenas. Te das cuenta que tu Dios te ama y ama bendecirte. Y pienso que además nuestro Dios es un Dios que refuerza, motiva. Y eso, cuando tú recibes la recompensa, tú dices, no voy a pedir más. Pide. No permitas que la envidia crezca en tu corazón por lo que otros tienen. La palabra nos está diciendo que lo que no tienes es simplemente porque ¿qué? Porque no lo estás pidiendo. Ahora te voy a decir algo y una aclaración. No quiere decir que todo lo que uno pida a Dios se lo conceda a uno así, pero el solo hecho de hablarlo con Dios cambia tu corazón. Si Dios no te lo va a dar, a ti se te quitan las ganas. No es como que tú te vas a quedar deseando algo siempre que no va a ocurrir. Y si no es el tiempo, Dios te va a dar la fortaleza para seguir pidiéndolo. Es el caso, por ejemplo, de mis 2 hijos. 8 años pidiéndolos. Recuerdo que en una oportunidad, si mi esposo y yo dijimos, no, ¿será que Dios ya no nos va a dar hijos? Sin embargo, como lo seguíamos pidiendo, Dios nos seguía dando palabra y eso motivaba nuestra fe para seguir creyendo que Dios sí nos los quería dar, pero que nos lo quería dar en su tiempo. Ahora, cuando tú oras por algo que no está ocurriendo, tú no te amargas, tú creces en fe. El tema es que lo que dice la palabra ahí es que matan y sienten envidia. Yo creo que mi mayor investidura espiritual, yo la tengo de esos 8 años de espera. Yo todavía me pregunto y digo, ¿cómo hice para esperar 8 años? Porque era una espera mensual. Mensualmente me decía mi cuerpo, no estás embarazada, no puedes ser mamá, no. Yo escuchaba el no mensual y aún así levantamos la iglesia, así construimos reino. Así que quiero invitarte a que lo que no ocurre, sigue pidiéndolo, porque ocurrirá en el tiempo perfecto. Y para terminar, 2 características claves para orar. Ya entendimos que no queremos que sea nuestra realidad, ya entendimos que puede estorbar nuestra relación. Ahora quiero enseñarte 2 claves bíblicas de cómo a Dios le gusta la oración. La primera está en Santiago 5, del 17 al 18, y evoca a un personaje espiritual que es muy especial y es Elías. ¿Conocen la historia de Elías? Bueno, si no la conocen, los invito a que la lean, que es espectacular, no la vamos a estudiar hoy. Pero dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y me encanta que lo presente así cuando se va a referir a la oración, porque no se trata de ser perfecto para poder orar, nada que ver. Se trata más bien de con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar
y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías es un personaje en la Biblia que hace cosas espirituales impresionantes. Él es arrebatado. Elías no murió. Y cuando se refiere a él, en cuanto a lo que él pidió, dice que él pidió con fervor. Y el tema es que hay veces nuestras oraciones son carentes del fervor, pero el fervor es una evidencia de que tú crees que la oración es eficaz y es poderosa. Yo no sé si tú de pronto también cuando has ido al gimnasio te encuentras a alguien, o en la clase, la que está, sabe que se está quemando sus caloritas. Hagamos las cosas con fervor, hagamos las cosas con pasión. Seamos como Elías, que pidió algo que la mente, o sea, no pedir que dejara de llover por 3 meses, tú de pronto tienes esa necesidad, pero lo hizo con fervor, lo hizo con pasión. No permitas que la impaciencia o que el tiempo pase te robe el fervor. Y la segunda característica es tiempo. La oración requiere tiempo. Nunca será lo mismo decir que tenemos que orar a haber estado orando. Ay, ora por mi amiga, sí, chao. No, nunca es lo mismo. Tenemos que vernos a haber hecho algo. O sea, tenemos que darnos cuenta que lo hicimos. La oración es una acción. No es decir que, es haberlo hecho. La oración es comunicación, es una acción, y toda acción toma tiempo. Aunque es una acción de tipo espiritual, requiere tiempo. Dice Mateo 6:6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cree en las recompensas de Dios. Aquí me gusta aclarar y enseñar que yo no sé, la palabra se dice que de mañana te buscaré, pero yo no te estoy diciendo que tienes que entrar tanto tiempo en oración o a qué horas. Lo único que yo sí te digo es, tienes que apartarte y entrar en la presencia de Dios. Por favor, no seas ese tipo de creyente que siente que oró porque en el carro, cuando más se le atravesó el planeta Tierra, tuvo que haber lavado los pensamientos negros. Oraste. No creas que por decir que le pediste a alguien que orara, ocurrió. No seas de esas personas que sientas que porque tienes a Dios presente, estás orando. No es lo mismo. La palabra te dice que entres a tu cuarto, cierres la puerta y ores a tu Padre. Cerrar la puerta implica también quitar todo tipo de distracción, porque la mente va a quererse ir. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que apago el celular, o sea, si no, no lo apago, lo volteo y lo pongo en silencio. Porque apartarte implica concentrarte en lo que estás por hablar con Dios. Así que, ¿qué les parece, iglesia, si cerramos nuestra enseñanza de hoy poniendo en práctica lo que acabamos de aprender? Les voy a pedir entonces que se pongan de pie y vamos a orar. Qué lindo es cuando una prédica de una se puede poner en práctica. Dios, si venimos como iglesia, Señor, ante tu presencia, Señor, yo quiero orar y pedirte que despiertes a tu ejército. Dios mío, Señor, yo te quiero pedir hoy que construyas una senda nueva, Señor, de todos los que como hijos hoy reconocen, Señor, que su oración es pobre, que su oración no está cumpliendo el propósito conforme a como lo dice tu palabra. Dios, hoy te agradecemos juntos por ser un papá que quiere que le pidan. Hoy renovamos y quitamos todo pensamiento que viene de las tinieblas que nos dice que no seamos pedigüeños. Hoy perdonamos a nuestros papás por todas las veces que nos dijeron no pida más. Y hoy declaramos que como hijos sí podemos pedir más. Hoy, Señor, venimos delante tuyo a pedirte que toda aflicción, toda enfermedad tú la quites. Vamos a confiar, vamos con fervor a clamar, Dios.
y a pedirte. Yo te doy gracias por ese terreno nuevo de Full Life. Yo te doy gracias por mis hijos, Señor, porque han sido conquistados, Señor, en tu presencia. No tengo duda que tú me los diste porque a ti te los pedí. Hoy te pido que amplíes nuestra lista de cosas que son producto de la oración, para así podértelas agradecer únicamente a ti. Hoy te pedimos que limpies nuestro corazón de toda envidia, de toda frustración por no tener lo que anhelamos tener. Y hoy te decimos, Señor, a cambio de eso nos despertamos y vamos a empezártelo a pedir. Dile ahí tú, Señor, hago un compromiso contigo. Mi vida espiritual va a mejorar. Díselo. Dios anhela, como mi esposo y yo anhelábamos escuchar la voz de Abel decirte, hoy Dios te anhela. Y es impresionante que desde este lado todavía veo tantas bocas cerradas. Abre tu boca, iglesia. Abre tu boca, que tu Padre te escucha. Que hoy sea el inicio de una vida de oración. Que hoy sea el inicio de empezar a pedir. ¿Qué anhelas? ¿Qué anhelas? Hoy tu papá te dice, ¿qué deseas? Y te recuerdo que yo soy el único que te lo puede dar. Yo quiero bendecirte, te dice el Señor. Yo amo darle a mis hijos. Yo fui a la cruz para sanar enfermedades. Yo fui a la cruz para liberarte de tus aflicciones. Todo lo que está en el piso, yo fui a la cruz para levantarlo. Pídeme. Y pídeme en el nombre de mi Hijo, que gustosamente te responderé. Dios, yo te doy infinitas gracias por el privilegio que me das hoy, Señor, de este tiempo, Señor. Y yo declaro, Señor, yo declaro en tu nombre que este es el inicio para muchos y el continuar para muchos otros de seguirte pidiendo y crecer en nuestra oración. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice...